Mientras entrecerraba los ojos a través de mis gafas para leer, tratando de descubrir cómo trasplantar las plantas del balcón, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre familiar, Evan. Justo al lado había una foto de él con el bebé Simon en brazos, ambos con una sonrisa tan amplia que parecía que el sol se había derramado en mi sala. Se me ablandó el corazón al instante. Dejé la pequeña paleta, me limpié las manos en el delantal y contesté rápidamente la llamada. «Mamá». La voz de Evan llegó, baja y apresurada, con un tono de cansancio que tenía un matiz de súplica infantil. «¿Estás ocupada estos días?» Me reí entre dientes. «Estoy jubilada, cariño». «¿En qué podría estar ocupada?» «Tú, en cambio, pareces agotada». «¿Problemas en el trabajo?» «No, no trabajo», hizo una pausa, y de fondo pude escuchar los débiles y fragmentados gemidos de un bebé. «Es Lara. Está agotada. No ha parado con el bebé, día y noche. Apenas duerme. Ha perdido muchísimo peso». Antes de que pudiera terminar, el grito de Simon atravesó la línea, agudo, estridente y directo a mi oído. Evan dejó escapar un largo suspiro, cargado de cansancio e impotencia. ¿Oyes eso? Cuando este pequeñín se pone en marcha, nadie tiene ninguna posibilidad. Mamá, estamos al límite. Necesitamos ayuda. En ese momento, mi corazón se encogió, arrastrado por el sonido del llanto de mi nieto. Apenas tiene 3 meses, todavía está en esa etapa tierna y mimosa que te derrite las entrañas con solo una foto. Esa carita redonda de la foto ya me había hecho sonreír más de una vez. Lara tuvo una cesárea y, después del parto, quise ayudarla. Pero su madre se quedaba a dormir y no quería excederme. Ahora que su madre se había ido, era evidente que ambos estaban en un lío que los superaba. «Allí estaré», dije sin pensarlo 2 veces. «No te preocupes. Haré la maleta esta noche y compraré un billete de autobús mañana a primera hora». Han pasado años desde que falleció mi esposo. La casa ha estado en silencio, demasiado silencio, para ser sincera. Así que la oportunidad de ver a Evan y al bebé, de ser útil, de volver a ser necesaria, bueno, eso me conmovió profundamente. Después de colgar, me quedé un momento sentada, con el corazón lleno, tomando notas. Necesitaría llevar algunos regalitos. Quizás unos pijamas de algodón transpirables para el bebé, algo suave y cómodo para el verano. Y esos pañales de tela orgánicos que me regaló una amiga hace un tiempo, mucho más suaves para la piel que los desechables de las tiendas. Para Lara, recordé que una vez mencionó que le gustaban esas gomitas de colágeno. Dijo que eran buenas para la piel. Llevaré algunas cajas, perfectas para la recuperación posparto. Mientras me movía por la casa, ordenando cosas, esa pequeña punzada de soledad que había estado cargando pareció disolverse en la emoción de la anticipación. Incluso saqué una vieja guía de crianza que tenía guardada, pensando que podría repasar cómo preparar papillas o aliviar los cólicos con un suave masaje. Después de todo, crié a Evan yo misma. Ahora que tiene un hijo, ¿cómo podría quedarme de brazos cruzados? Ayudar no es una obligación, es un honor. Aunque eso significara poner a prueba este viejo cuerpo, valdría cada gramo del esfuerzo. Ya podía imaginarlo, 3 generaciones bajo un mismo techo, el sonido de las risas resonando por los pasillos, un bebé dormido acurrucado contra mi pecho. Solo pensarlo me hacía sonreír. A la mañana siguiente, estaba frente a la casa de Evan, arrastrando una maleta abultada y con una bolsa de regalo en los brazos. Dentro había cajas de gomitas de colágeno para Lara y unos pijamas suaves y transpirables para el bebé Simon. Estaba emocionadísima. La puerta se abrió de golpe y apareció el rostro familiar y radiante de Evan. «Mamá. ¿Estás aquí? Pasa, déjame llevarte la mochila». Tomó la maleta sin perder el ritmo y la dejó a un lado con naturalidad. Me incliné por encima de su hombro, observando la sala. Estaba relativamente ordenada, pero el aire olía inconfundiblemente a leche de fórmula y pañales, mezclado con algo húmedo y agrio, como los restos rancios del cansancio y la ansiedad que se habían instalado en las paredes hacía tiempo. Lara salió del dormitorio con el bebé en brazos.
Llevaba una bata suelta y el pelo recogido en un moño despeinado. Estaba pálida, con ojeras. Me miró con expresión vacía, asintió levemente y murmuró: «Chloe, ¿estás aquí?». Su voz era neutra, ni cálida ni fría, como quien saluda a un vecino lejano que aparece sin avisar. Sin sonrisa, sin bienvenida, simplemente, nada. El calor en mi pecho chisporroteaba como una cerilla mojada en agua. Aún así, me obligué a ignorarlo. Quizás solo estaba cansada. Quizás no era nada personal. Saqué rápidamente la bolsa de regalo y se la tendí. «Lara, sé que últimamente has estado agotada, así que te traje unas gomitas de colágeno. Se supone que ayudan a la recuperación de la piel, pensé que te darían un pequeño empujón». Tomó la bolsa sin mirar dentro. «Gracias», dijo con tono monótono. Luego se dio la vuelta y desapareció en el dormitorio, cerrando la puerta con cuidado. Me quedé allí de pie, con la mano inmóvil en el aire. Por un instante, todo quedó en silencio. El silencio era incómodo y pesado. Evan se rascó la cabeza, con aspecto avergonzado. Se frotó las palmas de las manos e intentó revertir el momento. «Bueno, la cosa es esta», empezó, titubeando. «Ahora mismo andamos un poco justos de espacio. Ese cuartito de invitados todavía está lleno de cosas del embarazo de Lara, algunos artículos de bebé que aún no hemos usado, la cuna vieja, un desorden que aún no hemos arreglado». Miró hacia la esquina de la sala. «Entonces, por ahora, ¿te importaría quedarte en el sofá? ¿Solo unos días? Limpiaré la habitación este fin de semana y la arreglaré para ti». Señaló el sofá de tela gris. Parecía bastante limpio, pero seguía siendo solo un sofá. Seguí su gesto y mi corazón dio un vuelco. ¿El sofá? ¿En la sala? No había venido de vacaciones, lo sabía. Había viajado hasta allí para ayudarlos con el bebé. Pero ni siquiera una habitación con puerta. ¿Solo la sala? Sin privacidad, sin tranquilidad, solo un espacio compartido que también me serviría de dormitorio. Desde cualquier punto de vista que lo miraras, se sentía extraño. El pensamiento se coló sin invitación: ¿soy solo una empleada doméstica interna a la que no tuvieron que pagar? Pero entonces capté la mirada de Evan, una mezcla de disculpa y desesperación. Se quedó allí parado como un niño que sabía que había hecho algo mal, pero no sabía cómo arreglarlo. Me tragué el nudo en la garganta, reprimí el dolor del pecho y esbocé una pequeña sonrisa. Le di una palmadita suave en el brazo. «Está bien, de verdad. El sofá es amplio. Soy solo una persona, no necesito mucho. Ve a hacer lo que necesites. No te preocupes por mí». El alivio inundó su rostro. Parecía alguien que acaba de soltar una mochila de 25 kilos. «Gracias. De verdad. Déjame traerte un poco de agua». Desapareció en la cocina. Me recosté en el sofá, rozando la áspera textura de la tela con los dedos. Esa silenciosa decepción me recorrió el cuerpo, como una piedra arrojada al agua quieta, creando olas que no paraban. Quizás de verdad vaciaría la habitación este fin de semana. Quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas a todo. Aún así, tal como me sentía, no pude evitar preguntarme si me veían menos como mamá y más como niñera de lujo. Solté una risa silenciosa y amarga. Esa primera noche tuve una idea real de lo que significaba arreglárselas con lo que tenía. El sofá daba a la puerta corrediza de cristal que daba al balcón. Tenía mosquitera, sí, pero con el calor del verano, los mosquitos parecían ninjas voladores. Ese zumbido agudo me rodeaba los oídos como un concierto monótono en una habitación cerrada. Tenía los brazos y las piernas plagados de picaduras, con picor, enrojecimiento y dolor. Peor aún, no había aire acondicionado independiente en la sala. Junio en Connecticut puede sentirse como un sauna cerrado. La ventana tenía una cortina de malla, pero no me atreví a abrirla demasiado. Esos chupasangres podían olfatear el calor corporal más rápido que un misil termodirigido. Me quedé allí sudando, con la piel húmeda y pegada al cojín. ¿Y el sofá en sí? Una traición en forma de tapizado.
No era una cama, por muy ancho que fuera. Cada vez que me movía, tenía que tener cuidado de no caerme del borde. Los muelles crujían con cada movimiento, ruidosos y estridentes, como alguien golpeando ollas en una cocina silenciosa. Dormir era imposible. A eso hay que sumarle que había pasado la mitad del día en un largo viaje en autobús, ya agotado. Y ahora, aquí estaba, medio despierto toda la noche, esperando el siguiente llanto de Simon a través de la pared del dormitorio. No creo haber pegado ni un ojo. Antes de que saliera el sol, oí ese sonido tan familiar, gritos agudos y urgentes que atravesaban el silencio y me tocaban el pecho. Me levanté de inmediato y fui de puntillas al dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lara abrazaba a Simon, meciéndolo suavemente. Su frente reposaba contra la de él, con el ceño fruncido por el cansancio. Evan seguía tumbado en la cama, completamente inmóvil, profundamente dormido. Lara levantó la vista y me vio. Su expresión se congeló un segundo antes de hablar, con un tono de fastidio. Chloe, ¿por qué te levantaste tan temprano? ¿Te despertamos? Ay, no, para nada. Ya estaba despierta, dije en voz baja, intentando mantener un tono ligero y relajado. Oí llorar al bebé y pensé en ir a ver cómo estaba. No me devolvió la sonrisa. Simplemente dijo secamente, tiene hambre. Estaba a punto de alimentarlo. Luego se giró, una señal silenciosa de que no me necesitaba ni me recibía más cerca. Retrocedí en silencio y me retiré a la sala de estar. Mis pasos de repente se volvieron cautelosos, como si temiera pisar algo frágil. Durante los 2 días siguientes, me convertí en la niñera no oficial a tiempo completo de la casa. Lara amamantó al bebé, pero todo lo demás, eructarlo, cambiarle el pañal, mecerlo para que se durmiera, limpiar el desastre, recaía sobre mí. Simon tenía la energía que solo los bebés parecen tener. No podía dormir mucho y exigía que lo cargara en cuanto se despertaba. Caminé por la sala una y otra vez con él en brazos hasta que me dolió la espalda y sentí los brazos como si fueran de cemento. En cuanto a Lara, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. Decía que se estaba recuperando, pero la mayoría de las veces la veía mirando su teléfono, riéndose de los vídeos o escribiendo mensajes con los pulgares en alto. En las raras ocasiones en que aparecía, era para dar instrucciones. Chloe, los biberones necesitan ser esterilizados. Chloe, no pongas la ropa del bebé en la lavadora, hay que lavarla a mano. Chloe, el suelo está lleno de polvo. ¿Puedes fregarlo un poco? Cada palabra era como una lista de tareas entregada a una empleada doméstica, clínica, fría y sin siquiera contacto visual. Evan seguía con su habitual sonrisa relajada, pero salía temprano para ir a trabajar y no volvía hasta la noche. Le hacía cosquillas superficiales a Simon, lo sostenía en brazos un par de minutos, luego se lo devolvía y se dejaba caer en el sofá para desconectar frente al televisor. O desaparecía en la oficina de casa con un tibio, tengo que ponerme al día con el trabajo. Nunca esperé que fuera tan práctico, pero verlo esquivar responsabilidades con tanta facilidad me dejó un sabor amargo en la boca. La hora de comer era en sí misma una pequeña humillación. Lara cocinaba. Sus platos eran intensos, muy condimentados, ajo, pimienta negra, salsa picante de jalapeño. Ella y Evan los llamaban sabrosos. Para mí, con mi estómago sensible y años de apego a la comida suave y ligera, era abrumador. La mayoría de las veces, solo podía picotear un poco de ensalada o pasta mientras el resto de la mesa se alimentaba con alegría. Finalmente, intenté hablar. Lara, tengo el estómago un poco sensible. La próxima vez que cocines, ¿quizás podrías preparar algo más ligero? ¿Quizás una sopa sencilla? ¿O no poner chile? Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Chloe, tendrás que arreglártelas. Estoy agotada cuidando al bebé, no tengo energía para cocinar comidas aparte. Si de verdad no te funciona, puedes comer fuera. Su voz era tranquila, casi educada. Pero el mensaje era claro, tienes suerte de que te estemos alimentando. El sudor me corría por las sienes con el calor sofocante, y verla despedirme con tanta indiferencia hizo que algo se hinchara por dentro, resentimiento, tristeza, no sé qué.
Como una masa que se deja levar demasiado tiempo, se hinchó hasta apretarme el pecho. ¿Qué hacía yo aquí? Había venido hasta aquí para ayudar, para ser parte de la alegría de su familia, para contribuir. Pero ahora sentía como si estuviera pagando una antigua deuda con mi cuerpo, como si fuera una penitencia por pecados que no recordaba haber cometido. De día, cuidaba a los bebés. De noche, cebo para mosquitos en un sofá lleno de bultos. La hora de comer parecía una apuesta arriesgada. Quizá hubiera algo que pudiera comer, quizá no. Solo habían pasado 3 días, pero me sentía como un perro viejo, agotado y sin aliento. Y, sin embargo, lo más duro no eran los dolores en las extremidades ni las noches sin dormir. Me sentía invisible. Como si solo fuera un marcador. Un relleno. Una herramienta para usar, pero nunca vista realmente. Para la tercera tarde, el calor se había vuelto insoportable. El aire estaba tan quieto que ni una brisa suave agitaba los árboles del exterior. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas como fuego líquido, convirtiendo toda la casa en un horno invisible. La humedad se pegaba a la piel, espesa y sofocante, dificultando la respiración. Simon debió sentirlo también. Lloraba sin parar, con la carita roja como un tomate, el sudor le perlaba la frente y la punta de la nariz. Lo hice caminar en círculos por la sala, abanicándolo con un ventilador de mano, pero no sirvió de nada. Se retorcía en mis brazos, sus llantos suaves pero persistentes, esos gemidos lastimeros que me dolían el corazón. Su cara estaba tan roja que me asustó. En la pared colgaba un viejo aire acondicionado, polvoriento pero intacto. Parecía que llevaba tiempo sin usarse, pero aún parecía funcional. Dudé un momento, luego cogí el mando a distancia, diciéndome que solo lo encendería un ratito, lo justo para refrescarle la casa al bebé. Estaba empapada en sudor, con la camisa pegada a la espalda como papel mojado. Hice clic en el botón. La máquina cobró vida con un zumbido. Una suave corriente de aire fresco emanaba de ella, suave y refrescante. En cuestión de minutos, Simon se tranquilizó. El alivio fue inmediato. Sus párpados se cerraron, sus deditos se llevaron a la boca y, al poco tiempo, dormitaba plácidamente en mis brazos. Exhalé aliviado y estaba a punto de sentarme para finalmente descansar. Cuando la puerta del dormitorio se abrió de repente. Lara salió con paso rápido y el ceño fruncido. Debió de oír el aire acondicionado. Sin decir palabra, cruzó la habitación pisando fuerte y pulsó el botón de encendido. El ventilador se detuvo al instante. El aire frío desapareció, reemplazado en un instante por un calor denso y opresivo. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el último aliento que me quedaba. Me quedé allí abrazando a Simon, aturdida, casi pensando que lo había imaginado. Entonces habló, brusco, fuerte y sin tapujos. Chloe, ¿sabes cuánta electricidad gasta esa cosa en solo 1 hora? Ya estamos ahogados en facturas, leche de fórmula, pañales, la hipoteca. No tenemos por qué estar tirando el dinero con el aire acondicionado puesto todo el día. Usa el ventilador. Es más que suficiente para un bebé. Su tono no era una sugerencia. Era una reprimenda. Frío. Despectivo. Como si estuviera reprendiendo a una empleada doméstica que se había pasado de la raya. Ni siquiera me miró, solo se quedó mirando la unidad como si hubiera cometido un delito financiero. Por un instante, se me subió la sangre a la cabeza. Me zumbaban los oídos. Ni siquiera oía el resto de la casa, como si me hubieran metido algodón en el cráneo. No se trataba de la electricidad. Ni siquiera de la reprimenda. Fue el hecho de que había estado sosteniendo a un bebé sonrojado, sudando, incómodo, y lo único que quería era aliviar su malestar. Ese pequeño acto de cariño, de instinto, me había ganado una humillación pública. La miré, abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Tenía un nudo en la garganta. La humillación, la ira y algo más frío, decepción. Dolor, se alzaron como una gran ola y me azotaron. Me quedé allí, empapado, como si me hubieran echado un cubo de agua helada en el corazón. No fue el aire acondicionado el que se apagó. Era la parte de mí que había recorrido todo este camino por amor, por devoción,
por la desesperada esperanza de que aún importara. Y ella la había tirado al suelo, y luego la había pisoteado, como si no significara nada. Lara no esperó respuesta. Se dio la vuelta, regresó al dormitorio y cerró la puerta con un golpe seco. Y allí estaba yo, todavía en medio de la sala de estar, sosteniendo a Simon, que acababa de calmarse y ahora comenzaba a quejarse nuevamente mientras el calor nos envolvía como una manta húmeda. El aire se sentía sólido y silencioso. Apenas podía respirar. Me ardían los ojos, pero me negué a llorar. Las lágrimas no me ayudarían. Nunca lo hicieron. Solo me harían parecer pequeño, débil, patético. En cambio, llevé a Simon hasta la puerta corrediza. Allí, al menos, una ligera brisa se colaba a veces por las rendijas. Volví a coger el ventilador y empecé a moverlo de un lado a otro con movimientos lentos y mecánicos. Simon se movió ligeramente en mis brazos. Frunció el ceño, su rostro aún sonrojado y húmedo, un reflejo de cómo me sentía por dentro. Bajé la mirada cuando por fin se quedó dormido. Su respiración era suave y uniforme, y su pequeña mano se cerró en un puño contra su mejilla. Era hermoso. Tan inocente. Tan indefenso. Y cuanto más lo miraba, más me dolía el corazón. ¿Qué había pasado por estos últimos días? Durmiendo en un sofá, con las piernas llenas de picaduras de mosquito. Comiendo comidas que me revuelven el estómago mientras me dicen que me las arreglo. Pasando cada hora del día cuidando a su hijo, limpiando la casa, corriendo sin parar, solo para que me hablen como si fuera un jornalero. Y ahora, regañada por encender el aire acondicionado, por intentar ayudar a su bebé. 3 días. Eso fue todo lo que me tomó para dejarme hecho polvo. Pero no era solo el cansancio lo que dolía. Me trataban como si no existiera. Como si mi ayuda, mi presencia, mi amor, fueran cosas para usar, no para apreciar. Ni siquiera para reconocer. Había venido hasta aquí. ¿Para qué? Porque eran jóvenes, estaban abrumados y pensé que tal vez, solo tal vez, podría aligerarles la carga. Pero ellos no lo veían así. Todo lo que hacía era esperado, asumido. Mi amabilidad no era amabilidad hacia ellos. Era deber. Obligación. ¿Por qué éramos familia? ¿Por qué la sangre es más espesa que el agua? Había soñado con cenas cálidas y ruidosas. Con risitas de bebé y abrazos soñolientos. Con volver a formar parte de algo. Lo que obtuve fue sudor, silencio y un dolor creciente que nadie siquiera notó. Ese viejo dicho, el mayor dolor es un corazón frío, solía sonar muy dramático. Pero ahora lo entendí. No era rabia. Ni siquiera era angustia. Fue la congelación lenta de todo dentro de mí. No quería discutir. No quería gritar. ¿Qué sentido tenía pelear con alguien que no te oía? Alguien que solo veía su propio agotamiento, ¿no tu esfuerzo? En aquella habitación sofocante y sin aire, algo dentro de mí se quedó quieto. Y en esa quietud, tomé una decisión. Esa noche, cuando Evan llegó del trabajo y Lara estaba en su habitación, amamantando, lo llevé aparte. Mantuve la voz tranquila y suave, con cuidado de no dejar que se notara el peso de los últimos días. Evan, dije en voz baja, me voy a casa mañana. Acababa de quitarse la chaqueta. Sus manos se congelaron al girarse para mirarme, con la sorpresa reflejada en su rostro. ¿Qué? ¿Te vas? ¿Tan pronto? Mamá, solo llevas aquí unos días. Pensé que planeabas quedarte más tiempo, ayudarnos con el bebé. Evité su mirada. Ha surgido algo en casa que tengo que solucionar. Y, parece que Lara lo tiene todo bajo control. No mencioné el aire acondicionado. No mencioné el sofá, la comida, las órdenes que daba como si fueran órdenes. No tenía sentido. Nada de eso cambiaría nada ahora. Evan frunció el ceño, con la preocupación reflejada en su voz. Mamá, ¿espera? ¿Es porque Lara dijo algo? ¿Te molestó? Puedes decírmelo. Hablaré con ella. Está un poco irritada ahora mismo, pero no lo dice con mala intención.
No te lo tomes como algo personal. Negué con la cabeza, esbozando una sonrisa cansada. No es nada de eso, Evan. Lara y yo estamos bien. De verdad. Es solo que, yo también tengo mi propia vida, y hay cosas que tengo que resolver. Me miró como si quisiera discutir, pero no le salieron las palabras. Asintió lentamente, con los labios apretados. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ya había empacado mis cosas. No había mucho, solo unas mudas de ropa y mis artículos de aseo. Dejé todo lo que les había traído. Evan se quedó junto a la puerta, con los ojos un poco rojos, intentándolo una última vez. Mamá, no te apresures. Hoy limpiaré la habitación de invitados. Te conseguiré una cama de verdad. Por favor, quédate un poco más. Ponte cómoda. Negué con la cabeza suavemente, con voz cálida pero firme. No, Evan. Ya es hora. Tienes un trabajo de tiempo completo y Lara necesita desarrollar su rol de madre. Es importante que aprendan a arreglárselas solos. Incluso para mí, esas palabras tenían un carácter definitivo, una línea silenciosa dibujada en la arena. No volveré a ayudar así. Pero sabía que era lo que necesitaba decir. Lara no salió de la habitación. Quizás seguía dormida. Quizás simplemente no le importaba si me iba o me quedaba. Curiosamente, eso facilitó las cosas. Al menos no había necesidad de fingir. Evan me llevó a la estación de autobuses. El viaje fue silencioso, lleno de cosas no dichas. Abrió la boca un par de veces, solo para suspirar y volver a callarse. Justo antes de llegar a la estación, metió la mano en su billetera y sacó 2 billetes nuevos de $100. Me los entregó, avergonzado y vacilante. Mamá, no te enojes. Lara, está abrumada. La bebé ha estado muy inquieta y no es la misma. No quiso ser dura. Toma, por favor. Cómprate algo bonito. Miré el dinero y una maraña de emociones surgió en mi interior. ¿Era una disculpa? ¿Un pago? ¿De verdad creía que $200 compensarían las noches de insomnio, las picaduras de mosquito, la indiferencia y la sensación de ser invisible? No lo tomé. Le aparté la mano con suavidad, con voz firme, aunque algo entre nosotros había cambiado silenciosamente. No lo necesito, Evan. De verdad. Tengo mi propio dinero. Quédate con él, necesitarás cada centavo con un bebé en casa. No discutió. Simplemente guardó los billetes en su billetera, con la mirada baja, como si ya no supiera qué decir. Cuando el auto se detuvo junto a la acera, abrí la puerta y salí, sin darle la oportunidad de seguirme adentro. Llámame cuando llegues a casa, ¿de acuerdo? Dijo suavemente detrás de mí, con una nota de incertidumbre en su voz. Lo haré, respondí, levantando la maleta. Luego me di la vuelta y caminé entre la multitud sin mirar atrás. En el autobús, mientras el paisaje se deslizaba en sentido inverso, mi corazón se quedó en silencio, en un silencio que no había experimentado en días. No era ira. Ni siquiera era tristeza. Era paz. Una calma que no venía de la comodidad, sino de la claridad. Al girar la llave y abrir la puerta principal, la familiar calidez del hogar me invadió. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales, extendiendo una luz dorada sobre los pisos de madera, haciéndolos brillar como la miel. La quietud de la casa parecía una exhalación largamente esperada. Entré en la habitación y me dejé caer de bruces en la cama, hundiendo mi cuerpo en el colchón. Respiré hondo, el aroma a ropa recién lavada y a sol flotaba en las sábanas. Olía a paz. A algo que me pertenecía. Los últimos días en casa de Evan se sintieron como un sueño extraño y aleccionador, en parte absurdo, en parte despertar. Me senté al borde de la cama, con la mirada fija en la foto de mi marido en la pared. Su dulce sonrisa me devolvió la mirada, cálida y firme. Mentalmente, casi podía oírlo decir, no te agotes. Ven a casa y descansa. Le hablé en voz baja, en mi corazón, un susurro de confesión, una tierna despedida.
Recordé cómo habíamos ahorrado a duras penas para ayudar a Evan a comprar su casa. En aquel entonces, mi marido aún vivía. Agotamos nuestro fondo de jubilación para cubrir la entrada. Apenas está empezando, dijimos. La vida ya es bastante dura. Vamos a ayudarle. Tras la muerte de mi esposo, seguí aguantando sola. Cuando Evan y Lara no pudieron pagar la hipoteca, les ofrecí, o mejor dicho, insistí, $3,000 al mes. Y lo mantuve así durante más de 2 años. Creía que dar generaría gratitud. Que el amor generaría amor. Pero ahora, al mirar atrás, lo veo claro, cuanto más daba, más lo esperaban. No como generosidad, sino como obligación. Hasta tal punto que, a sus ojos, esta madre anciana ni siquiera tenía derecho a poner en funcionamiento el aire acondicionado para su nieto acalorado. Esos 3 días no solo fueron agotadores. Fueron esclarecedores, como un balde de agua helada vertido sobre una ilusión que había acariciado durante años. Antes creía que el amor incondicional por un hijo era algo noble. Ahora sé que algunas personas nunca te lo agradecerán. Solo te guardarán rencor por no dar más. Se acercaba el final del mes. Era hora de hacer esa transferencia tan familiar. Me senté en mi sofá suave, limpio y calentito, y abrí la app del banco. El saldo no era enorme, pero era mío. Era la seguridad que me había construido durante toda una vida diciendo, estoy bien y no necesito mucho. Mientras miraba la pantalla, los recuerdos se reproducían como un carrete, los ojos fríos de Lara mientras apagaba el aire acondicionado, el silencio culpable de Evan, mis noches de insomnio en ese estrecho sofá. ¿Valió la pena? Susurré la pregunta en voz alta. La respuesta llegó de inmediato. No. No lo fue. Mi dedo se mantuvo sobre la página de transferencia familiar, pero no la presioné. En cambio, abrí una página web de viajes. Busqué excursiones cortas por la costa de Portland. Luego exploré el catálogo de la Universidad Comunitaria, Introducción a la Ilustración, Cerámica para principiantes. Ya tomé una decisión. ¿Ese dinero que les enviaba cada mes? De ahora en adelante, será mío. Ni para Evan. Ni para Lara. Ni para hacer las cosas más fáciles. Pero para mí, una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida cuidando de los demás y que finalmente merece cuidarse a sí misma. Dormir bien. Comer lo que le gusta. Vivir como una persona, no como una sombra. Aunque solo sean unos zapatos nuevos para caminar. O una cena tranquila sin prisas. Eso no es egoísmo. Es dignidad. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo habitual. Por las mañanas, paseaba por el parque, charlando con las vecinas sobre sus nietos y sus proyectos de jardinería. Por las tardes, regaba las plantas del balcón, dejando que el sol me calentara los brazos. Por las noches, me acurrucaba en el sofá con la tele zumbando de fondo y dormía toda la noche sin interrupciones. Esa calma no fue algo que forcé. Surgió de forma natural, como un nudo que se deshace lentamente. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no me aferraba a la ilusión de ser necesaria. Y en esa liberación encontré un tipo de libertad más suave. 2 o 3 días después de fin de mes, Evan finalmente llamó. En cuanto contesté, lo noté en su voz, ese tono cauteloso y de puntillas que significaba que quería algo. «Mamá, ¿se te olvidó algo?» Sostenía el pulverizador, rociando suavemente las plantas junto a la ventana. Al oír sus palabras, mi mano se detuvo en el aire, pero mi voz se mantuvo firme. «No, no lo olvidé». «¿Por qué?» dudó. «Bueno, ya sabes, la hipoteca». Bajó aún más la voz. «¿No has transferido el dinero este mes?» «Ah, la hipoteca», repetí, dejando la botella y saliendo al balcón. El jardín estaba en plena floración, con racimos de rosas que iluminaban el espacio con su color. Dejé que mi mirada se posara allí, hablando en voz baja. «Evan, lo he pensado. De ahora en adelante, tú y Lara deberían encargarse de la hipoteca». El silencio al otro lado fue instantáneo. Tan absoluto que casi parecía que se había cortado la llamada.
Seguí adelante. Ahora ambos tienen trabajo. Ganan un sueldo decente. Es hora de que aprendan a llevar el peso de su propia casa. Mi fondo de jubilación no cayó del cielo, es el resultado de décadas de trabajo duro, ahorrando centavo a centavo. Necesito conservar lo que me queda, no para derrochar, sino porque algún día podría enfermar o necesitar cuidados. No puedo permitirme no tener nada cuando llegue ese día. Y además, la vida no son solo facturas y recados. Quiero tomar una clase de cerámica. Quizás ir al norte unos días, pararme en la orilla y escuchar el mar, ¿es mucho pedir? El silencio se alargó esta vez. Tanto que casi pensé que había colgado. Finalmente, su voz volvió, nerviosa, más aguda que antes, con una pizca de irritación que no podía ocultar. Mamá. ¿Qué estás diciendo? Teníamos un acuerdo. Dijiste que seguirías ayudándome hasta que me ascendieran. No puedes dejarlo así como así. ¿Sabes lo justo que está este mes? Son $3.000 que se acaban de gastar. No podemos cubrirlos de un día para otro. No fue una súplica. Fue una acusación. Como si hubiera roto un contrato. Como si les hubiera quitado el piso de debajo de los pies. Casi me río, a esto se reducía todo. Después de todo. Después del sofá, las sobras frías, los ladridos y esa mirada perdida cuando encendí el aire acondicionado para su bebé. Las promesas son recíprocas. El respeto también. Evan no paró. Siguió hablando de lo caro que era el bebé, de lo estresada que había estado Lara, de cómo lo estaban haciendo lo mejor que podían. Luego, con más vacilación, mamá, esto ya no es por lo del aire acondicionado, ¿verdad? O sea, vamos. No fue nada. Ya no estás molesta por eso, ¿verdad? Lo interrumpí. Mi voz no era fuerte, pero sí nítida, tranquila, firme, definitiva. No se trata de estar molesto. Ni de castigar a nadie. Se trata de claridad. Evan, tienes 30 y tantos. Tienes trabajo. Una familia. Es hora de dar un paso al frente y actuar como un hombre adulto, asumir la responsabilidad de lo que te pertenece. Te ayudé al principio porque te quería, porque sabía lo difícil que podía ser empezar. Eso fue gracia, no obligación. ¿Y ahora? Estás estable. Estás ganando dinero. Esa casa, tu casa, es tu deuda. Ese es tu deber. Dices que es difícil. Claro que lo es. Nada en la vida es fácil. Pero no puedes seguir apoyándote en mí cada vez que te sientas incómodo. Puedo ayudarte por una temporada, porque ya lo quería. Pero no te llevaré siempre encima. Y, francamente, me he ganado el derecho a empezar a vivir por mí misma. Se hizo el silencio de nuevo. Solo el sonido de su respiración, pesada y desigual, crepitaba a través de la línea como estática. Tras una larga pausa, murmuró, vale. Lo entiendo. Luego, haga clic. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla que se oscurecía, todavía cálida en mi mano, y dejé escapar un suspiro silencioso. Esto no había terminado. Lo sabía. Lara, con su orgullo y su lengua afilada, no lo dejaría pasar. No sin una tormenta. De eso estaba segura. Pero por ahora, al menos, había trazado la línea. Y por fin estaba del lado que me pertenecía. Efectivamente, no pasó ni medio día antes de que mi teléfono sonara con una llamada de un teléfono fijo desconocido. Me quedé mirando la pantalla un momento y, en el fondo, ya sabía quién era. Respondí con calma, ¿hola? Chloe. ¿Qué demonios significa esto? Lara explotó a través del altavoz, estridente y afilada, su furia atravesó la línea. Ella debió haberse dado cuenta de que había bloqueado su celular y se había esforzado por llamar desde un número diferente. ¿Crees que puedes echarte atrás así como así?, espetó. Prometiste ayudar a Evan con la hipoteca. ¿Y ahora decides parar así como así? Eso no está bien, es deshonesto. Su voz se quebró por la fuerza de su ira,
como si hubiera cometido una traición indescriptible. Como si retirarme de sus finanzas no fuera una decisión, sino un acto de traición. No respondí de inmediato. En cambio, presioné suavemente la palma de mi mano contra mi rodilla, aferrándome a esa simple calidez. Eran las mismas manos que habían mecido a su bebé para dormirlo, lavado sus platos, doblado su ropa, sin parar, ingratas. Pero ella no se detuvo. ¿Te das cuenta de cuánto estamos gastando ahora mismo? Fórmula, pañales, facturas que se acumulan, esta hipoteca nos está asfixiando. ¿Y te vas a ir así como así? ¿Así sin más? Hizo una pausa para respirar y luego continuó, como si tratara de abrumarme con culpa. Lo prometiste, Chloe. Dijiste que ayudarías hasta que Evan consiguiera ese ascenso. ¿Qué se supone que hagamos ahora? ¿Simplemente sacar de la nada $3,000 al mes? Sus palabras impactaron como dardos, una tras otra, cada una aguzada por el resentimiento. Mentirosa. Irresponsable. Egoísta. Aún así, no dije nada. La dejé desahogarse, que todo se desahogara. Podía oír la desesperación bajo su rabia. Necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el blanco más fácil. No iba a interrumpir su momento. Pero mientras ella despotricaba, mi mente se remontó a 3 semanas atrás, al calor sofocante de esa sala de estar, al bebé sudando y llorando en mis brazos, a Lara saliendo a apagar el aire acondicionado con un frío movimiento de muñeca. No podemos pagar la factura de la electricidad. Y ahí estaba ella, acusándome de ser cruel. De abandonarlos. Sin embargo, cuando yo era el que estaba en su casa, sofocante, privado de sueño, comiendo sobras y trabajando como un fantasma en el fondo, ¿dónde estaba su preocupación entonces? Su idea de ayudarnos nunca había sido una colaboración. Era un canal unidireccional. Yo daba. Ellos recibían. Luego esperaban más. Por fin, hablé. Mi voz sonaba firme. Serena. Como si lo hubiera ensayado 100 veces. Tienes razón, Lara. Decidí dejar de enviar dinero. Pero no fue impulsivo. Lo he pensado durante mucho tiempo. Te ayudé porque quería. Pero ahora he decidido que necesito ayudarme a mí mismo. Hubo una pausa. Un silencio breve, pesado y tenso. Entonces llegó la siguiente ola, más dura, más frenética. ¿Qué bajo, Chloe? ¿En serio? ¿Haces esto solo para complicarnos las cosas? Si no pagamos la hipoteca, ¿entiendes lo que eso significa? ¿De verdad estás preparada para asumir esa responsabilidad? Su voz tenía un nuevo tono, no solo ira, sino algo más oscuro. Una advertencia. Una amenaza. Pero no me inmuté. No levanté la voz. No me adapté a su tono. Simplemente respondí en voz baja y firme. Lara, esa responsabilidad nunca fue mía. Esa casa fue tu elección. Tu préstamo. Tu obligación. Ser la madre de Evan no me convierte en su red de seguridad financiera. Di lo que pude, cuando pude. Eso fue bondad, no un contrato. No te debo nada. Y tienes razón en una cosa, tu vida es dura. Criar un hijo, mantener un hogar, llegar a fin de mes, todo eso es real. Pero es tu vida la que debes resolver, no la mía la que debes financiar. No te estoy castigando. Simplemente ya no quiero fingir que no tengo límites. No había nada más que silencio. Sin gritos. Sin protestas. Solo una parada en seco, como si se hubiera estrellado contra una pared inesperada. Luego, la llamada se cortó. Me senté un momento, con el teléfono en el regazo, viendo cómo la pantalla se oscurecía. Aún estaba caliente por la llamada. Mis dedos estaban firmes. Mi pecho, extrañamente tranquilo. Pensé que ese podría ser el final. Que tal vez, por fin, habíamos trazado nuestras líneas y cada uno seguía su camino. Pero claro, la vida rara vez te deja tan fácil. Algo me decía que Lara no había terminado. Aún no.
Todo comenzó con una llamada telefónica de un vecino. Esa mañana, acababa de regresar de la clase de cerámica de la universidad comunitaria con un pequeño trozo de arcilla en la mano, mi primer intento de hacer una taza de té, aún húmeda y deforme, pero mía. La estaba dejando secar cuando sonó el teléfono. Era Carol, una vieja amiga y compañera voluntaria de la iglesia desde hacía mucho tiempo. Su voz era baja, como si estuviera conteniendo algo. Chloe, ¿está todo bien con tu nuera? Lara vino hoy al centro recreativo. Dijo que les cortaste el dinero y la llamaste gorrona, que la acusaste de desangrar a la familia y llevarla a la depresión posparto. Mi mano se sacudió. La taza de té casi se me resbaló de los dedos. ¿Dijo eso en el centro?, pregunté. Lo ha dicho en varias ocasiones, respondió Carol. Al principio, no le presté mucha atención. Pero hoy volvió y se insistió. Le está contando a la gente que le dijiste, y cito textualmente, prefiero donar a un perro callejero que dar $1 más a tu casa. Incluso les está mostrando fotos. Chloe, ¿de verdad dijiste eso? Cerré los ojos un instante, reprimiendo el calor que subía tras ellos. Gracias por decírmelo, Carol, dije con voz tranquila. Pero no. No he dicho eso. No lo creía, suspiró. Pero la gente habla. Dicen que eres fría y cruel. Que le has dado la espalda a una pobre madre primeriza. Después de colgar, abrí el chat del grupo comunitario en mi teléfono. El grupo se llamaba Sunnybrook Neighbors United. Tenía más de 100 miembros. Busqué y lo encontré rápidamente. Lara había publicado una captura de pantalla de un mensaje privado. Era un registro de chat con un mensaje mío. A veces, los perros son más amables que las personas. Al menos saben ser agradecidos. Y debajo había escrito. Algunas personas piensan que soy un perro, aparentemente. La publicación ya estaba iluminada con me gusta, compartir y comentarios preocupados. Cerré los ojos de nuevo. Recordé el mensaje. Era mío, enviado en privado a una vieja amiga, el día que por fin corté con Evan y Lara. Esa amiga me había escrito, eres demasiado blanda. Le respondí, medio en broma, medio con amargura, a veces, los perros son más amables que las personas. Nunca imaginé que ese mensaje terminaría pegado en el tablón de anuncios de la ciudad. Y entonces ahí estaba, otra publicación. Una foto de los monos de algodón que había elegido personalmente en el centro comercial el mes pasado, cuando aún creía que Lara algún día me diría gracias. Ahora fueron listados en una plataforma de reventa. El texto decía, nuevo. Sin estrenar. Regalo de mi suegra, pero demasiado anticuado. Si te interesa, envíame un mensaje privado. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón hundido en una sensación de frío y pesadez. Había pasado una tarde entera seleccionándolos. No me había dado las gracias. Simplemente los había publicado en línea para venderlos. No respondí. No discutí. No intenté limpiar mi nombre. Salí del chat grupal. Silencié mis notificaciones. Borré los contactos que ya no necesitaba. Pero Lara no había terminado. 3 días después, me la encontré afuera del supermercado. Llevaba al bebé en un brazo y arrastraba un carrito de la compra con el otro. Se colocó justo a mi lado, con voz baja pero mordaz. Bueno, Chloe. ¿Estás contenta ahora? Todo el vecindario habla de ti. Has causado un gran revuelo. No dije nada. Solo tomé un racimo de plátanos. Ella continuó, agudizando su tono. ¿Por qué tuviste que decirle a la gente que soy un parásito? ¿Crees que es divertido para mí entrar a la oficina de correos y que la gente me mire como si fuera basura? Incluso aquí, la gente me mira como si fuera basura. La miré. Aún así, no dije nada. Se inclinó un poco, entrecerrando los ojos. ¿No tienes ni un poquito de miedo? ¿De que algún día Simon crezca y descubra qué clase de mujer era realmente su abuela? Eso me detuvo. La miré directamente a los ojos y, por primera vez en días,
dejé que mi voz se escuchara. No, Lara. Lo que me da miedo es que Simon crezca y descubra cómo trataba a su madre, a la mujer que una vez lo abrazó mientras dormía toda la tarde. Ella se quedó congelada. Empujé mi carrito unos pasos hacia adelante y luego hablé de nuevo, sin mirar atrás. No soy tu cajero automático. No soy tu criada. Si quieres insultarme, mentir sobre mí, vender lo que te di. Bien. Pero no creas que voy a seguir inclinándome y entregándote pedazos de mí para que los pisotees. Simón no es huérfano. Y tú no estás lisiado. Así que deja de fingir que necesitas que te rescaten. Sus mejillas se sonrojaron de ira. ¿Qué quieres de mí? Me detuve. Transformado. Miré al bebé en sus brazos, pequeño, retorciéndose hacia la luz del sol. Entonces me ablandé, pero solo un poco. No quiero nada, dije. Solo quiero vivir mi vida. Dormir en la cama que pagué. Gastar el dinero que gané. Ir a donde quiera, comer lo que me guste. ¿Crees que no amo a Simon? Lo amo más de lo que puedo expresar. Pero ya no quiero que ese amor se use para dominarme, solo para que puedas maldecirme por estorbar. Luego entré en la tienda. Detrás de mí, oí el gemido de Simon, el inicio del llanto de un bebé. Lara no lo siguió. Esa noche, me puse mi ropa de estar por casa, puse la tetera y preparé un barreño con agua caliente para un baño de pies tranquilo. El vapor se elevaba en suaves rizos y, por primera vez en mucho tiempo, mi pequeño hogar se sentía tranquilo, casi sin el ruido de las últimas semanas. Entonces mi teléfono vibró. Era Evan. No habíamos hablado desde aquel día en la tienda. Su mensaje fue breve: mamá, lo siento. Sé que Lara se pasó esta vez. Me quedé mirando las palabras, con el pulgar sobre la pantalla. Pero no respondí. Las disculpas son agradables, pero esta llegó demasiado tarde y demasiado fría. Durante las últimas 2 semanas, mis días se habían sentido casi irreales en su silencio. Sin mensajes. Sin llamadas. Ni siquiera una mención pasajera de Carol. Era como si la tormenta finalmente se hubiera calmado, dejando solo ondas distantes a su paso. Hasta esa tarde. Estaba sentado en un banco del parque, mirando el viento susurrar entre los árboles, cuando mi teléfono vibró otra vez, esta vez, un número desconocido. Mamá, la voz al otro lado era temblorosa, frenética. Soy yo. Simon tiene mucha fiebre, casi 48 grados. Está fuera de sí y no sé qué hacer. Era Evan. Su voz se quebró. He estado intentando comunicarme con el hospital, pero no consigo cita. Lara no responde a mis llamadas, ni siquiera sé dónde está. No sé qué hacer. Mi corazón se encogió. ¿Dónde estás?, pregunté. Voy ahora mismo. Me dio el nombre del hospital y agarré mi bolso sin pensarlo 2 veces. No pensé en el pasado. No pensé en lo que se había dicho o no dicho. Solo sabía, mi nieto estaba enfermo. Y me necesitaban. Urgencias era un caos. El llanto de los niños resonaba por los pasillos. Evan hacía fila en el mostrador de triaje, sudando la camisa y con los brazos doloridos, mientras sostenía contra su hombro a un Simon inerte y con la cara roja. La manita del bebé colgaba, apenas agarrando el collar de su padre. Su pequeño cuerpo ardía de fiebre, con la cabeza apoyada en el cuello de Evan mientras emitía suaves y lastimeros gemidos. La mirada de Evan oscilaba entre la interminable fila que tenía delante y el niño pálido y sudoroso que llevaba en brazos. Parecía un hombre desmoronándose, abrumado, indefenso. Entonces, a su lado, un pequeño movimiento llamó su atención. En el mostrador de al lado estaba una mujer mayor, de cabello canoso, envuelta en un cardigan azul marino que le colgaba suelto sobre sus delgados hombros. Balanceaba suavemente en brazos a un niño pequeño con fiebre mientras rebuscaba en su bolso la tarjeta del seguro médico. A sus pies había una mochila infantil y 2 voluminosos paquetes de pañales. El niño reposaba sobre su hombro, con los ojos rojos y vidriosos, y el labio inferior temblando por el llanto reciente.
La mujer le susurró suavemente al oído: aguanta, cariño. La abuela te va a registrar. Pronto veremos al médico, ¿de acuerdo? Evan se quedó congelado. Lo golpeó como un destello, un recuerdo. Había sido ese niño con fiebre una vez. En un hospital. De noche. Llorando. Y ella, su madre, había sido la que estuvo de pie durante horas en esa misma fila, sosteniéndolo con un brazo y con los papeles en el otro. Se arrodilló para darle agua. Le susurró consuelo, incluso con los ojos pesados por el sueño. Ella se quedó despierta toda la noche por él. No lo había recordado hasta ahora. Se le hizo un nudo en la garganta y un calor extraño se elevó detrás de sus ojos. Miró a Simón, su propio hijo, ardiendo de fiebre, aferrándose a él en busca de consuelo. Y por primera vez, la disculpa llegó, no a su hijo, sino a la mujer que no estaba allí para escucharla. Lo siento, susurró. Para cuando llegué al hospital, Simon ya había sido ingresado. Estaba acurrucado contra mi pecho, con la carita enrojecida y la respiración entrecortada. Una manita se aferraba a mi blusa como un ancla. Evan se sentó a mi lado, con los hombros hundidos y en silencio. Tras una larga pausa, finalmente dijo con voz ronca: «Mamá. Lo siento. Por todo». No lo miré. Mi atención se quedó en Simon. «¿Cuánto tiempo lleva con fiebre?», pregunté en voz baja. 3 días, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Lara dijo que solo era un resfriado. Le creí. Pensé que se le pasaría. Pero esta mañana, no despertaba bien. Fue entonces cuando supe que no era solo un resfriado. Asentí una vez, sin decir nada. Evan dejó escapar un largo suspiro. Lara, estaba en una reunión de amigos la otra noche. No insistí. No pensé. Dios mío, no pensé. Me giré para mirarlo entonces, con la mirada fija y penetrante. Eres padre, Evan. Tu hijo tuvo fiebre durante 3 días y ninguno de los dos hizo nada. Tú seguías yendo a trabajar. Ella salía de fiesta. Y todo ese tiempo, tu bebé estaba ardiendo. Su cabeza cayó, como si le hubieran quitado todo el aire. Como un globo perforado por completo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lara vivía el momento más humillante de su vida. El día anterior, había publicado con orgullo una foto en Facebook, vestía una elegante camisola y se pintaba los labios con brillo, posando con un grupo de amigas en un café de moda. El pie de foto decía: «Ser madre no significa olvidar quién eres. Un hijo no es una excusa, ni una jaula». Los comentarios no paraban de llegar. «Qué guapa. Me encanta cómo te ves. Te sientas genial como madre». Lara sonrió, hizo clic en «me gusta» y se reclinó, satisfecha. Pero entonces, un nuevo comentario saltó directamente a la cima. Era de su antigua compañera de cuarto de la universidad, ahora enfermera pediátrica en un hospital local. Ella escribió: «Qué curioso, tu hijo está en urgencias ahora mismo con 38 grados de fiebre. Pero claro, adelante y sé tú mismo». El hilo quedó en completo silencio. Una de las mujeres de la mesa, a quien Lara apenas conocía, la miró y le dijo secamente: «Quizás deberías dejar de quejarte de que tu suegra no te ayuda. Parece que ni siquiera te estás ayudando a ti misma». Lara se quedó congelada y sus mejillas palidecieron. El brunch fue un desastre. No se despidió. Simplemente agarró su bolso y salió corriendo. Ella no se fue a casa. No fue al hospital. En cambio, se sentó en su coche, mirando fotos antiguas, la mayoría de las cuales alguna vez le habían hecho poner los ojos en blanco. Una, en particular, la cautivó, una foto de Chloe sosteniendo a Simon en posición vertical, dándole suaves palmaditas en la espalda para que eructara. Era una foto que había borrado hacía años, la había llamado aburrida y pegajosa. Pero, de alguna manera, la habían restaurado desde una copia de seguridad. Ella miró fijamente la expresión de Chloe, suave, paciente, con los ojos llenos de cuidado. Recordó haberse burlado de ella.
Que la había insultado demasiado. Recordó el día que publicó la ropa de bebé que Chloe había comprado, demasiado anticuada, dijo, intentando venderla en línea por unos pocos dólares. Alguien había regateado el precio a menos de lo que costaba un café. Y así, de repente, algo en ella se quebró. Se sentó en el coche, llorando durante 2 horas enteras. El maquillaje le corría por las mejillas. Su voz se volvió ronca. La noche siguiente, seguía en el hospital con Simon. Por fin le había bajado la fiebre. Su respiración era más profunda, más regular. Estaba acurrucado contra mi pecho, con una mano sujetando mi camisa sin apretar. Evan se quedó dormido a mi lado. No había dormido. Alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Fue de Lara. Ni una llamada. Ni un mensaje. Un correo electrónico. El asunto estaba en blanco. El mensaje era inestable y disperso, una disculpa desprovista de excusas y encanto. Ella escribió. Le eché la culpa de nuestros problemas a un drama de suegra, cuando la verdad es que fui una vaga. Mentí sobre lo que dijiste. Vendí la ropa que compraste y me reí de ello. Eso estuvo mal. Todo. No soy una buena madre. No he sido una nuera decente. Sé que es demasiado tarde, pero espero que me creas cuando te digo que por fin lo entiendo. Adjunto una foto antigua de los dos, riéndonos en la cocina, con las manos enharinadas por hornear galletas juntos. Había sido un momento auténtico. Uno bueno. Me quedé mirando esa foto un buen rato. Luego puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y cerré los ojos. En las semanas siguientes, Simon tuvo más fiebre, como suele ocurrir con los bebés. Pero esta vez, Evan y Lara no me llamaron presas del pánico. Lo habían solucionado. A veces me escribían. Mamá, ¿parece un sarpullido? ¿Deberíamos alternar Tylenol y Matrin? Normalmente respondía. Pero empecé a responder más tarde. A propósito. No porque estuviera enojado. Porque necesitaban intentarlo primero, por sí solos. Lara también me envió mensajes. Cortos. Educados. Nunca cálidos, pero tampoco mordaces. La aspereza de su tono se había desvanecido. No la ignoré. Simplemente no me apresuré a suavizar las cosas. Ya no me apresuré a hacer nada. No estábamos arreglados. Pero tal vez estábamos yendo en la dirección correcta. Las plantas de mi balcón habían vuelto a florecer. Las trasplanté todas, aflojando las raíces con cuidado, cortando las hojas y renovando la tierra. Esa tarde, la luz del sol caía sobre el suelo de mi sala en suaves rayos. Me acurruqué en el sofá con una taza de té y hojeé la guía de viajes que una vez dejé a medias. Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo muy profundo en mis huesos. Una buena vida no se trata de sobrevivir. No se trata de sacrificarse hasta que no quede nada. Una buena vida es aquella en la que no necesitas mendigar espacio para respirar. En la que no necesitas ganarte la amabilidad. En la que te cuidas, no para demostrar nada, sino porque mereces que te cuiden. No iba a ninguna parte. No planeaba irme otra vez. Pero yo no era la misma madre que acudía a cada llanto. No era la mujer que se esforzaba al máximo para evitar la soledad. No era la fuerza invisible que sostenía un hogar en silencio. Yo era yo. Las relaciones en mi vida aún estaban sanando. El niño que amaba seguía creciendo. Y mis días verdaderos, plenos y enriquecedores, apenas comenzaban. Solo que esta vez los estaba viviendo para mí mismo.